Sí, 8:36, ya volvimos, ya estamos, ya partimos con un Patagonia Blend también en la mano y le doy la bienvenida en este café político de día lunes a don Rodolfo Saldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, buen día Mauricio, buen día a todos los auditores de Radio Polar. Voy a hacer una mini introducción de las cosas que vamos a hablar y de que son temas que van a marcar seguramente la pauta a nivel nacional, internacional y también pasan a rozar de una u otra manera y en algunos casos de manera bastante profunda el plano local. Vamos a partir con los profesores, vamos a seguir por el tema corrupción en las Fuerzas Armadas en un reportaje también anoche que pega fuerte, el de Informe Especial, un tema muy interesante con Chadwick y con Venezuela respecto del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, y donde hay datos que son además muy duros, que tienen relación con la portada de Patagonia Noticias hoy día además, y que hablan de cosas muy interesantes. Pero voy a partir con el tema de los profesores, además que en un ratito vamos a tener el alcalde que ha dicho también que la situación es normal acá, pero la verdad es que no puede haber una situación normal cuando entramos a la octava semana ya de paro. Séptima semana. Séptima Semana de paralización de los profesores en todo Chile, Rodolfo. Sí, Mauricio, mira, respecto a ese punto, bueno, hubo reuniones, la ministra habíamos adelantado hace 2 semanas atrás que no quería sentarse a la mesa, finalmente se sienta, hace una propuesta. Y respecto a ese punto, bueno, lo que se resuelve finalmente es Mario Aguilar trata de... Presidente del Colegio de Profesores. Presidente del Colegio de Profesores baja su propuesta a las bases, digamos, como un legado que él quiere dejar de acuerdo a lo que ha salido en la prensa y entrevistas que tuvo por lo menos ayer en Estado Nacional de Televisión Nacional, respecto al proceso participativo, que ya no haya más líderes que se escapen, digamos, con los lineamientos del colegio, sino que bajen las propuestas a las bases, en este caso a los profesores, y en ese sentido él lo que hizo fue bajarla a las bases. Exactamente. Y perdió, digamos, por un margen bastante estrecho, un 50 y fracción 51-49, fue una cuestión así, ¿no? Bastante estrecho, digamos, y respecto a ese punto, bueno, por una estrategia comunicacional parece que se activó el tema comunicacional desde el gobierno, vieron esto como una señal importante para tomarlo como un caballito de batalla comunicacional, y para eso, digamos, la figura de Gajardo fue central. En fondo lo utilizaron en cierta medida para tratar de generar una pugna interna que en el fondo genere mayor conflicto y división dentro del colegio de profesores. Al menos esa es la jugada que tienen desde el... A ver si el gobierno puede salir victorioso por ahí, ¿no? Buscando el quiebre interno. El desgaste. Sí. Yo había pronosticado, digamos, antes de la Copa América que este movimiento se veía con difícil proyección y bastante sorpresa generó en toda la opinión pública porque se mantuvo vigente todas las semanas con actividades lúdicas, un poco lo que fue el 2011 con el movimiento de los universitarios, actividades vistosas. En todas las encuestas aparece con entre un 60 y un 75% de aprobación en su movimiento. Fueron bien recibidos cuando fueron al Congreso. Entonces, en fondo hay una legitimidad por parte de la sociedad hacia el gremio de los profesores, y en ese sentido el punto del Ministerio de Educación comunicacionalmente era tratar de generar esta división, o al menos plantear de que existen dos visiones y que ahora la pelota estaría dentro de la cancha de los profesores más que desde el gobierno. Claramente eso es un error también, porque genera una especie de vacío de poder, y de fondo lo peor que se puede hacer es quitarle conducción a quien está liderando en este sentido las negociaciones, que en este caso es Mario Aguilar y no Gajardo. Gajardo ya, digamos, es un apoyo importante dentro de la mesa de los colegios de profesores, pero digamos el que es presidente electo hasta el momento es Mario Aguilar. Por lo tanto, desempoderarlo desde el Ministerio de Educación también es un error. Por lo tanto, ahí lo que debería corresponder es tratar de generar alguna propuesta o un acercamiento, y al menos lo que se tiene noticias es que el día miércoles va a haber una votación de acuerdo a lo que suceda esta semana para juntarse y resolver el punto, digamos. Hubo un bono creo que trimestral de 45.000 pesos para las educadoras diferenciales y las educadoras de párvulo, que era finalmente la piedra de tope hasta el momento, para tratar de ayudar en este sentido a destrabar el conflicto. Y también, bueno, quedaron bastante temas pendientes. Y la estrategia principalmente que la hizo notoria Mario Aguilar fue
tratar de bajar el movimiento, descolgarlo, para que luego, como hay un proceso de vacaciones, de salida al colegio, puedan agarrar más fuerza y no se desgaje, digamos, digamos, por la inercia propia de llevar una movilización de 7 semanas. Claro, en plenas vacaciones, con un montón de otras cuestiones que van sucediendo y que van dejando de darle atención mediática a un conflicto de estas características, pero sigue ahí, sigue estando. Sigue latente. Y ese es un valor agregado que han tenido los profesores, ¿no? En términos de poder mantenerlo ahí, siendo que hasta mediáticamente lo que se plantea nunca es el fondo, que debiese hablarse mucho más del petitorio, de las necesidades de los profesores, más que de otras cuestiones que finalmente, que es una funa en el cementerio Cubillos, que es la respuesta que dijo que no dijo la ministra o el subsecretario. Se viene cambio de gabinete, se vienen cambios de gobernadores en varias regiones del país, de subsecretarios, se fue Castillo el otro día, entonces hay muchas cosas que hay. Bueno, en honor al tiempo, pasemos al tema de corrupción en las Fuerzas Armadas, que ha golpeado muy duro también ahora a los militares en las últimas semanas. Sí, respecto al tema de la corrupción en las Fuerzas Armadas, bueno, esto es bastante grave, por cuanto no es una práctica aislada. Acá claramente es algo sistemático el tema de la corrupción, por lo menos en el alto mando, en el Estado Mayor. Hay varios casos, cosas de hacer un seguimiento en la prensa. Hay periodistas bastante especializados en Radio Bio Bio que hacen constantemente investigación en este plano. Solamente por recordar, tenemos allá 2 generales, digamos, que es Oviedo y Fuente Alba, digamos, con problemas, incluso algunos con prisión preventiva en el caso de Oviedo. Y entonces, en ese caso, lo que se está planteando es un problema que es estructural, que se arrastra, digamos, si parafraseamos, digamos, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cuándo se jodió el ejército realmente? ¿Cuándo hubo una... ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Una tradición a la patria, que bueno, es un libro bastante interesante de Mauricio Weibel, donde, digamos, analiza el Milico Gate, que es un caso de corrupción donde, bueno, un cabo, en este caso Cruz, generó una utilización de recursos públicos bastante grande, y dentro de estas aristas de estos casos fueron, digamos, cayendo estos generales. Y me quiero detener en el caso de Fuente Alba, porque es un caso paradigmático de que las instituciones no funcionan. Ya parafraseando, digamos, la frase que dijo Ricardo Lago y que lo hizo tan conocido en su gobierno, digamos. ¿Por qué no funciona? Bueno, el general Fuente Alba fue compañero de curso dentro de la Escuela Militar de primer año con Francisco Vial, ministro de Defensa de Michelle Bachelet. Sí. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Es que luego, cuando Fuente Alba quiso ascender, digamos, y tentaba dentro de la nómina para ser general, bueno, Vidal, en honor a esta amistad que había, lo propuso ante Michelle Bachelet y bueno, él fue nombrado comandante y jefe del ejército. Esto no terminó ahí, porque resulta que en su periodo, y de eso lo está investigando la Fiscalía, hay alrededor de gastos por 7.300 millones de pesos, al menos, que no están, digamos, justificados, y en ese caso se le está investigando por un tema de presunto malversación de caudales públicos asociados a gastos reservados. Los gastos reservados son gastos en fondo donde hay una cierta margen o una zona gris donde los funcionarios públicos pueden disponer de ciertos fondos. Sin tener que demostrar en qué lo gastaron. Que lo gastaron. Ahora, 7.000 millones es bastante, una suma bastante considerable. Bastante. Por lo tanto... Es una locura de plata. Es mucha plata. Por lo tanto, hay un tema bastante grave, porque eso ahí no terminó ahí, sino que después del periodo de Fuente Alba, estamos hablando del año 2010-2014 como comandante y jefe, termina el gobierno de Bachelet y coincide precisamente que Francisco Vidal, sale del gobierno de Bachelet y resulta que aparece contratado. Todo esto es un reportaje que hace yo El Mostrador, digamos, en una comisión de asesora en materias de consultorías al ejército, educacionales. ¿Cómo llega ahí? Bueno, precisamente porque Fuente Alba, antes de irse, digamos, lo deja ahí con un sueldo de 1 millón de pesos mensual, digamos, haciendo asesoría. Por lo tanto, hay una relación ahí que se puede, digamos, rastrear. No estoy diciendo que Vidal esté involucrado en esto, pero al menos hay una responsabilidad política. ¿Por qué? Porque dentro de la política que hubo en materia de Fuerzas Armadas, lo que les interesaba a los gobiernos de la concertación era que estos generales no tuvieran problemas con derechos humanos. No se metieron en temas de ética o corrupción, digamos, eso lo hicieron vista gorda. Le dieron prioridad a los derechos humanos y dejaron de preocuparse de otras cosas tan elementales como lo que tú acabas de decir. Además, es una cuestión que
es como lo que siempre decimos acá, suena mal, huele mal, se ve mal, de que quién fue tu jefe como ministro de Defensa, porque tú como comandante jefe del ejército, tu superior es el ministro de Defensa, en rigor, ¿no? Luego el presidente, exactamente. Suena y se ve muy mal que después ese ministro de Defensa, que fue tu superior, entre comillas, termine contratado por el ejército, aunque sean por 100 lucas, aunque sea por 10.000 pesos. Se ve muy mal. Y bueno, eso, digamos, demuestra, para llegar al tema institucional, no hubo un rastreo de impuestos internos, hay una falla ahí de fiscalización de cómo este general llegó, que digamos podría acreditar dentro de sus ingresos alrededor de 200 millones demostrados de acuerdo a lo que recibió como comandante en jefe, logró un patrimonio, al menos cuando solicitó un préstamo al Banco de Chile, de más de 1.800 millones de pesos. O sea, pasar de 200 a 1.800 millones, digamos, ahí hay un problema al menos tributario donde el servicio, digamos, no tuvo la capacidad de fiscalizar. Lo que está investigando la Fiscalía también en el caso es un lavado de activos. En ese lavado de activos es cuando tratan de ingresar dinero ilícito y, digamos, tratar de hacerlo pasar, digamos, formalmente como un dinero propiamente de algún tipo de actividad. ¿Cómo lo hacía Fuente Alba? Bueno, precisamente pagaba con gastos reservados, tarjetas de crédito, compraba propiedades a nombre de su señora o de parientes, y así una serie de estrategias que la Fiscalía ya las tiene, digamos, en carpeta para un eventual juicio. Para cerrar, digamos, también hay una unidad, que es la unidad de análisis financiero, que se dedica a investigar precisamente esto de los lavados de activos. Tampoco funcionó. Así que, digamos, tampoco funcionó la Contraloría Interna del Ejército, y, digamos, tenemos una responsabilidad política clara, al menos desde el Ministerio de Defensa, de que no se actuó correctamente. Por lo tanto, tenemos responsabilidades políticas, responsabilidad, digamos, administrativa, digamos, de unidades de análisis financiero e impuestos internos, para llegar precisamente al tema de la Fiscalía. Digamos, el otro caso, respecto a la lista del Milico Gate, tenemos a Oviedo, y así sucesivamente tenemos a una serie de personajes que, digamos, podemos ir profundizando en próximas semanas, digamos, principalmente vinculados al alto mando del ejército. Vamos al tercer tema. Rápidamente, ¿cómo queda parado Chadwick frente a que la justicia, la comisión investigadora del Parlamento dice que hay responsabilidad del subsecretario Villa y del ministro del Interior, Andrés Chadwick, referente a la muerte de Catrillanca? ¿Cómo queda? ¿O es un invencible o nada, que es como que tiene escudos por todas partes Chadwick, así hay que verlo, o no necesariamente después de una... Está blindado por su primo, por el presidente Piñera. Está blindado por el presidente. Salió declaraciones en matinal de Bienvenido en Canal 13, cuando le hicieron la pregunta respecto a una fiscalización que está haciendo en temas de narcotráfico. Bueno, ahí le hicieron la pregunta respecto a lo que sucedió con el ministro Chadwick, que en fondo, para que la gente más o menos siga la conversación, hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, en donde esta comisión, por 8 votos a favor y 2 en contra y una abstención, determinó una responsabilidad política de Chadwick y del ministro Villa respecto a la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Y bueno, también hay digamos, una serie de preguntas que uno puede hacerse, si solamente se puede hacer esto respecto al ministro Chadwick o Villa, o también hubo responsabilidades anteriores, y claramente hay unas responsabilidades del gobiernos pasados también. Hay una política, y digamos, me hago cargo de lo que voy a decir, de persecución hacia el pueblo mapuche, de represión. Hay cosas de analizar videos que pueden aparecer ahí, digamos, dentro de la red, respecto a represión a niños del pueblo mapuche, abuso, detenciones arbitrarias, y bueno, todo este contexto con el Comando Jungla, que fue creado, digamos, en el gobierno Bachelet, pero precisamente potenciado y con un discurso bastante fuerte y represivo dentro del gobierno de Sebastián Piñera, generó el contexto para que, obviamente, las fuerzas de orden y seguridad, en este caso, Carabineros, tuviese carta blanca, por decirlo de alguna manera, manga ancha, para hacer y deshacer en estas comunidades indígenas. Respecto a esto, hay una investigación, querellas presentadas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos por tortura respecto a un menor de edad, y también familiares también presentaron recursos judiciales.
Y en este sentido, a raíz de este informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, ya el padre Camilo Catrillanca anunció a fines de este mes que iba a haber una gran movilización para, digamos, exigir la salida del ministro Chadwick y de Uvilla. Por lo tanto, este tema va a estar vigente, por lo menos dando vuelta políticamente. Ahora, el presidente, como decía, ya lo blindó en este programa Bienvenido, señalando que el ministro de Interior hizo todo lo que estaba a su alcance. Dijo, ¿qué más iba a hacer? ¿Qué más iba a hacer? Sí. Ahora, y ahí la pregunta es, claramente, si una es una autoridad política, uno tiene que no generar condiciones políticas o contextos que permitan o amparen este tipo de actitudes. Y claramente el discurso fue mano dura. Y eso trae consecuencias, y lo vemos en el caso del Instituto Nacional, y lo vemos obviamente con el contexto que se genera, la represión que hay hacia el pueblo mapuche, porque en fondo, por un efecto modélico, si uno ve que la autoridad política le da el pase, digamos, para generar represión a Carabineros no va a tratar, digamos, con guante de seda, digamos, a estos comuneros mapuches, y eso fue lo que ocurrió. Fue un exceso, hay una responsabilidad personal de esta persona en particular que disparó, pero, y acá me hago cargo de lo que digo, digamos, siempre se corta el hilo por lo más delgado. El presidente Piñera dijo que esta persona, el carabinero, fue desvinculado de la institución, y, digamos, se le hizo un sumario respectivo, pero lo que queda ahí, digamos, es que este gobierno, si mantiene al ministro Chadwick, en cierta medida estaría legitimando lo que fue su accionar respecto a la muerte de este comunero. No queda otra explicación más que entenderlo de esa manera, es decir, si mantiene a la figura más complicada del gobierno, que fondo dirige las policías en Chile, que es el ministro del Interior, mantenerlo ahí claramente es una señal de respaldo político hacia alguien que cometió, digamos, al menos una responsabilidad política en un hecho delictual. 8 de la mañana con 53 minutos, vamos al tema de Venezuela, porque salió un informe, un informe que se le pedía y se le pidió por mucho tiempo a Michelle Bachelet como alta comisionada. No quedó contento, obviamente, Maduro, que ha salido a hablar en contra de, como voy a ocupar las comillas, la Bachelet. Ha dicho, Maduro se equivocó, ha escuchado muchas cosas que le han dicho de forma equivocada, pero el informe es lapidario, Rodolfo, se podría decir, ¿no? Es contundente, bastante contundente, y bueno, yo les recomiendo que lo lean, lo pueden buscar en internet, en la web, principalmente entre las páginas 8 y 11 de ese informe, porque es realmente preocupante y trágico, digamos, lo que está sucediendo en Venezuela. Hay varios puntos, yo me traté de sintetizar, digamos, algunos resúmenes del informe. Bueno, y principalmente lo que se centra es, lo grueso, digamos, es las ejecuciones extrajudiciales, la tortura que hay en Venezuela, claramente una persecución a la oposición política, y la arista que es un poco más cuestionable es el tema de la situación sanitaria y la crisis que hay de alimentación en Venezuela, que si bien por una acción del Estado podría ser responsable de la situación de alimenticia, digamos, y de salud de esas personas, recordemos el contexto, que es, digamos, un bloqueo internacional bastante potente por parte de Estados Unidos. Ahora, este bloqueo, digamos, lo ha ocupado Maduro, y realmente la carta que presenta en respuesta a este informe, que es contundente, bastante deja harto que desear, porque es una carta bastante centrada en lo emocional, amparándose, incluso menciona al presidente Allende, que yo sepa, Allende no se vio involucrado en este tipo de actividades ilícitas, al menos. Y bueno, dentro de la respuesta señala que esto es parte de una operación internacional, y un discurso principalmente que trata de centrarlo en un plano político, y que eso ha generado las condiciones para que desde el punto de vista económico Venezuela no se logre desarrollar. No se hace cargo en ningún sentido de lo que se está señalando como imputaciones de delitos. La carta de Maduro es bastante escueta en ese sentido, y solamente menciona que se ataca aspectos económicos del informe, y principalmente apuntándolo hacia el ámbito de la operación que tiene Estados Unidos, que le tiene congelados recursos en el exterior, que no le permiten comprar alimentos, ni medicina, ni comerciar, digamos, empresas que puedan ser de Venezuela, comerciar en el exterior. Por lo tanto, se genera una situación económica bastante compleja. Pero acá lo que se está denunciando y lo que hay de fondo es represión, una migración de más de 4 millones, y a eso quiero detenerme. De acuerdo a estudios de
de la ONU, de aquí al 2020, más de 8 millones de venezolanos van a llegar a distintos países de Sudamérica. Prácticamente eso es un país completo. Por lo tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de esta crisis migratoria? Es un desafío enorme que va a tener consecuencias bastante complejas a nivel sudamericano. En Chile ya han llegado cerca de 400.000 venezolanos en lo que va de este año. Por lo tanto, igual es un tema bastante complejo para lo que es las políticas públicas de Chile. Y en ese sentido hay un proyecto en tramitación de una ley de migraciones que, digamos, ojalá que salga pronto, porque lo que hay que tratar de visualizar es que estas condiciones de estos venezolanos, digamos, en el país sean bastante buenas, que no se generen problemas que pueden haber, por ejemplo, en Europa respecto a xenofobia o racismo incluso. Por lo tanto, hay que pasa generar... igual, ¿eh? Pasa igual. Pero si llegan 1 millón de personas de un momento a otro que están ocupando FONASA, servicios públicos, consultorios, es mucho más complejo que si llegan 100.000, porque uno, digamos, no ve tanto personas ocupando esos servicios por parte del Estado. Y en ese sentido la migración tiene que ser controlada. A propósito de lo que estamos hablando de Venezuela y la nota exclusiva que sale hoy día en Patagonia Noticias, no sé si podemos mostrar la portada nuevamente, Cris, exclusivo de Patagonia Noticias. En Punta Arenas habla uno de los hombres fuertes de la justicia venezolana, Heiser Enrique Jiménez, ex representante de la justicia de su país e hijo de uno de los abogados del presidente Hugo Chávez. Habla de sus temores, angustias y del horror del que fue testigo. Cuenta que en medio de amenazas desvió su camino al trabajo para huir rumbo a Chile. Reconoce que teme por su seguridad y la de su familia y revela parte de su nueva vida en la Patagonia. Y me voy a la nota que ya está en patagonianoticias.cl, donde se refiere a las atrocidades que le tocó presenciar y que actualmente se realizan en suelo venezolano. Abro comillas, porque esto es frase de Jiménez. Mientras estuve ahí pude ver cómo estos grupos paramilitares se han tomado las calles, cometiendo crímenes atroces en contra de los ciudadanos que están en contra de Nicolás Maduro, desde secuestros, torturas, sicariato y hechos tan horrendos como la mutilación de personas. Hay campos a las afueras y cerca de la frontera venezolana donde hay fosas comunes, donde los cadáveres son apilados y sus miembros que han sido descuartizados son desparramados en diversas zonas del país para que no sean identificados. Luego comparte las imágenes atroces sobre mutilaciones, las que piden no ser compartidas por su alto contenido de violencia, y que yo tengo que decir, y para darle mayor transparencia también a esto, que yo las vi, las imágenes, y son sencillamente crudísimas. Consultado sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, Jiménez señaló que siento que fue un poco tardía. Los problemas en mi país se vienen produciendo hace mucho tiempo y creo que esperó demasiado para poder intervenir. Alguna de las cositas que dice Jiménez en la entrevista a Patagonia Noticias. Sí, por supuesto, terrible, y un buen golpe noticioso de Patagonia Noticias en ese sentido. Punto 48 y 50, voy a permitir leer brevemente esto porque es bastante relevante y esclarece mucho el punto. Señala el alto comisionado de Derechos Humanos que, digamos, entrevistó a familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Y esto es un modo operandi de gobiernos autoritarios. Clásico esto. Todos describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras, sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres y jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido 1 o más disparos en el tórax. Eso en el punto 48. Y en el 50 señala que el número de muertes es inusualmente alto. En 2018 el gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia notificó por lo menos 7.523 muertes violentas dentro de esa categoría. Y respecto a las cifras oficiales, 1.569 muertes violentas por resistencia a la autoridad. Si uno revisa la respuesta, que es bastante contundente, esto en el punto 48-50, la carta de Maduro que le envía Bachelet antes de ayer, no se hace cargo en ningún punto de estas muertes.
solamente habla de factores económicos y habla un tema netamente de contexto, incluso cita Allende dentro del bloqueo económico que está ejerciendo Estados Unidos contra su gobierno, pero eso, digamos, no ampara, digamos, esta actitud o esta política represiva que tiene el gobierno de Venezuela. Y ¿Cuántas muertes registra el informe? Acá dice que son 5.287. ¿Cuántas muertes hace referencia el informe Rettig, Rodolfo? Me acordé del informe Rettig. Por supuesto, 2.100 o 2.300. El doble. En el caso de Pinochet, sí. Más del doble. Más del doble. Impresionante. Sí. Rodolfo, muchas gracias. Nos vemos el otro lunes en el Café Político abriendo esta semana y que nos vamos a reencontrar hasta el próximo lunes. Se viene el alcalde Claudio Radonich en los próximos minutos. Pausa, ya volvemos.